¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá a una vez más y ahí sí que a la segunda parte de este programa que tenemos con nuestro hermano Jonathan. Realmente fue un programa bendecido el de la semana pasada y esperamos que en este día puedan pues siempre mandar sus aportaciones, sus preguntas, incluso vamos a estar respondiéndolas porque es necesario. Realmente es un tema bastante abundante y bastante interesante, pues hay muchas cuestiones que a uno tal vez como cristiano, como hijo de Dios, le tiene cierto, como dicen, temor, pero a veces es incluso por una mala enseñanza. Realmente el Señor nos ha otorgado este momento para poder conocer esto. Y hoy tenemos esta segunda parte de la transmisión de espíritus, ¿verdad? O transferencia de espíritus. Así que en este día aquí está pues mi hermano Jonathan Aguilar. ¿Cómo está, Jonathan? Que el Señor Muy bien, te bendiga. gracias a Dios. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y qué bendición que el Señor nos da la oportunidad también de estar con ustedes, amigos y hermanos, para compartir este tema. Y si Dios nos lo permite, si Dios nos da licencia, como dicen aquellos, ¿verdad? Vamos a tratar de simplificarlo un poco para terminarlo y si no, pues nos tocará una tercera parte para terminar de redondear la idea, ¿verdad? Y para recordar un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de cómo es que un espíritu inmundo se puede transmitir de una persona a otra. Hablamos de Adán y de Eva, ¿verdad? Cómo es que la serpiente contamina a Eva, pero también Adán es contaminado con el pecado y con el espíritu de la serpiente, ¿verdad? Y cómo es que también que hay una transferencia familiar entre los esposos, pero también hay una transferencia, ¿verdad?, hacia los hijos. Así es. Lo vimos cuando a Caín y Abel, ¿verdad?, presentan su ofrenda y pues Caín se enoja con su hermano y entonces le dice, vamos al campo, y lo mata. Entonces, el espíritu de muerte o de asesinato, si usted quiere llamarle así, que hubo en Eva al matar a Adán dándole el fruto, ¿verdad?, se pasó a Caín y por este motivo a él lo maldicen, ¿verdad? Y entonces dice él, ay, cuán grande es este castigo que me han puesto. Exacto. Pero ¿por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué esperar a arrepentirse ya que hicimos las cosas, verdad? Entonces, estuvimos hablando de todo esto y cómo es que dice Adán también sobre cuando ve a Eva, ¿verdad? Dice, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces él dice que dejarán padre y madre y se harán una sola carne, ¿verdad? Cuando hablamos de hacerse una sola carne, no solamente estamos hablando de la unión en la relación sexual, sino que también estamos hablando, espiritualmente hablando, que se hacen uno solo. Por eso él dice, ella es hueso de mis huesos. Como decir, ella es espíritu de mi espíritu, ¿verdad? Entonces, se unen en esa unión, ¿verdad? Pero también dice, ella es carne de mi carne. Y entonces se unen también en la carne, se unen en las emociones, se unen en todos los sentimientos, ¿verdad? Pero también en el cuerpo. Entonces, si hay una unión de las tres partes, cuerpo, alma y espíritu, de los dos, entonces se va a comunicar, se va a hacer una transferencia, ¿verdad?, del espíritu que hay dentro. Lo vimos, estábamos viendo lo que dice Efesios 2:1 y dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros vemos que ninguno de nosotros es libre del pecado, ¿verdad? Y si no somos libres del pecado, quiere decir que también somos, por decirlo de alguna manera, como manchados, digamos, ¿verdad?, por las maldiciones generacionales, que es algo que también vamos a hablar hoy y que es muy necesario, porque fíjense ustedes que el espíritu malvado se traspasa de una generación a otra y se multiplica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Acab y Jezabel, ¿verdad? La ley de las matemáticas, ¿verdad? Dice, más por más da más, menos por menos da más. Entonces, ¿qué sucede cuando dos personas que fueron manchadas, les fue transferido un espíritu inmundo a ellas? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay generaciones de borrachos, ¿verdad? Entonces dice, el papá o el abuelo, ¿verdad?, borracho, el papá borracho y el hijo borracho.
Y entonces es una cadena ancestral que se va transmitiendo, ¿verdad? Pero también es un espíritu que visita, porque tal vez el muchacho aparenta no tener nada de problema con el alcohol ni nada, pero en un momento dado el espíritu lo viene a visitar y se queda en él. Y se vuelve un borracho empedernido, se pierde y se multiplica, porque ahora ya no solo le entra al alcohol, sino que se le presentaron las drogas y ahora es drogadicto. Y resulta que como tuvo esta vida, se la enseñó a su hijo, se abrieron las puertas y le transmitió al hijo esto. Después resulta que tal vez el hijo se convierte en un sicario, en un borracho, drogadicto, etcétera. Vemos cómo se va multiplicando. Y sigue diciendo Efesios, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Nosotros estábamos muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí no solo habla de unos, ¿verdad? No solo habla de una persona, sino que todos los que desobedecen tienen ese espíritu. Y entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en la Biblia nos habla de Saúl, ¿verdad? Un hombre que el Señor ungió como rey, que no fue Dios el que lo puso, sino que fueron los hombres los que lo pidieron. Y no pidieron un hombre conforme al corazón de Dios, sino pidieron ellos, danos un rey conforme a las naciones de nuestro alrededor. Exacto. Entonces, fíjense ustedes qué tremendo, porque la cabeza que Saúl se convirtió, trajo como consecuencia que esa unción que él traía de desobediencia viniera sobre todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasa con Saúl? Saúl le dice el Señor por medio del profeta, vas a esperar 7 días y vas a hacer esto y esto y esto. Viene el hombre, espera los 7 días, pero no espera el tiempo propicio, porque el tiempo propicio era que cuando llegara Samuel, ahí se tenían que presentar los holocaustos, ¿verdad? Sí. Pero él quiso hacer lo que él quería, y entonces fue sacado de ahí. De hecho, después de todo esto, que él es quitado y todo, vemos a uno de los hijos de Saúl, que es tomado por David, no recuerdo ahorita el nombre, pero él está lisiado de las piernas, y lo ponen a la mesa del rey. Mefiboset, muy bien, muchas gracias. Y este hombre lo alcanzó ese espíritu, sí. Solo que se le manifestó en el cuerpo. Estaba golpeado de las piernas, así era como estaba su padre. En el espíritu, pues, ¿verdad? Porque dice que Saúl era un hombre alto, grande, de los hombros para arriba, ninguno le llegaba del pueblo. ¿Se imaginan ese gran hombre, verdad? Y cuando Samuel es enviado a Isaí, resulta que el Señor ahora escoge no a un grandote, ¿verdad? Sino que a un chaparrito, ¿verdad? Un chaparrito canchito bonito, de buena visión, que es algo muy importante, ¿verdad? Que dice que tenía un hermoso semblante, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a Samuel, mírale, yo no escojo como el hombre ve, porque yo veo el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que dice? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras que en Saúl, fíjense ustedes que lo que impacta aquí es que Saúl era podríamos decir pastor, pero de burros, ¿verdad? Y precisamente ese es el espíritu que está dentro de él, la terquedad, la rebeldía. Y entonces aquí dice los hijos de desobediencia, los que son tercos, los que no quieren entender se vuelven rebeldes. Y se vuelven desobedientes, que es lo que dice acá. Y entonces este espíritu, que es el príncipe de la potestad del aire, rige sobre ellos. Es decir, se transmite. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se junta un desobediente con alguien que es obediente? Dice, no te pongas a contender con un necio. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en un necio. Entonces quiere decir que la necedad también se transmite. Exacto. Y ese es un espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que no hay transmisión, que no hay transferencia de espíritu, verdad? Sí, amén. Algo importante, y creo que pues como ministros, que es algo que he ido aprendiendo pues a la par tuya, ¿verdad, Jonathan? Es incluso lo que pues, también nuestro pastor nos ha enseñado es el mapeo espiritual. Amén. Y fíjate que me he dado cuenta cómo pues
en ciertas instituciones del gobierno se mueven una manera, no solo una manera de pensar o una manera de vivir, sino también se mueven ciertos espíritus. Recuerdo yo que una vez pues, se nos dio la oportunidad para ir a predicar con los polis, ¿te acuerdas? Sí. Cuando teníamos pues, que ir ya en la tarde, y recuerdo yo que pues, empezamos a orar, estábamos ahí esa vez y empezamos a orar, y realmente te digo yo, el ambiente ahí pues se ve así tranquilo y pues súper seguro aparentemente. Si según uno, pues como son policías, ¿verdad? Uno se siente seguro. Exacto, pero no quiero pues yo decir, es que son corruptos. No, realmente no es eso lo que quiero hablar, sino realmente lo que se manifestaba era un espíritu de muerte ahí. Sí. O sea, digo yo, qué impactante es, porque eso era lo que gobernaba en ese lugar. Y recuerdo que empezamos a orar, empezamos a interceder, empezamos a clamar. Yo recuerdo que, y no es porque vengo yo y a decir que donde sea va a aparecer esto, no, sino que realmente eso fue lo que sucedió. Recuerdo que estábamos orando, intercediendo en ese lugar, y de repente se empezaba a escuchar que los escritores que estaban ahí empezaban a tronar, y clac, y clac, y clac. Pero cuando yo miraba a todas las demás personas, como que sin nada, pero no sabían realmente cuál era la potestad que gobernaba ahí. Y muchas veces eso contamina a las familias. Exacto. Otra institución, ¿verdad? Para no hablar de esto, pues algo que incluso pues, se ha visto, incluso yo creo que tal vez ahí me puedes ver un poquito, incluso en fuerzas de seguridad. Sí. También se mueven a veces espíritus dentro de esa, qué sé yo, tal vez actitudes como el orgullo, tal vez la fuerza o la violencia incluso. Eso es algo que se manifiesta. Alguien va a decir, sí, pues que son instituciones, sí, pero es que una cosa es pues resguardar a alguien, otra cosa es ser violento, ¿verdad? Sí, fíjate que dice la Biblia, que si donde están 2 o 3 reunidos en su santo nombre, ahí está el Señor, ¿verdad? La Biblia es una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, si 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor y el Espíritu del Señor está en medio, ¿qué pasa si hay 2 o 3 reunidos por el alcoholismo? ¿Qué pasa si hay 2 o 3 reunidos por el homosexualismo? ¿Qué pasa si hay 2 o 3 reunidos por la corrupción, por ejemplo? Que es algo que fíjate que ese también es un espíritu. Y ese se da en muchos estratos. Digamos, está el gobierno, ¿verdad?, central, y hay corrupción. Ahí están todos los que se han robado millones de quetzales, pero es un espíritu. Fíjate que hay personas que no son corruptas, pero vienen y les ofrecen, man. Un día hablábamos, ¿verdad?, sobre que qué pasaría si a vos te vienen a ofrecer, si te ofrecen 200 pesos, vos decís, no, son 200 pesos. Pero si te ofrecen 20 millones, la gente lo piensa. Y lo piensa porque es una gran puerta, pues. Es mucho dinero, puedes hacer muchas cosas, pero esas cosas abren puertas para que el espíritu de corrupción pueda entrar. Así es. Y así es como se han ido haciendo reuniones y se han unido, y es precisamente lo que estás hablando. Sí, cabal. Y entonces yo realmente traía esto a colación porque cómo es, pues trayendo incluso, pues recordando un poquito la introducción, que era no hay modo que salgamos de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Habla aquí acerca de la potestad del aire. Amén. Entonces hay potestades que se les puede decir así, que gobiernan en ciertos territorios. Y lo traigo de esta manera. Miren, pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo voy a decir así, nosotros nos movemos bajo la potestad mayor, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Realmente no hay nadie superior a Él, y pues hasta la palabra lo dice. Entonces, nosotros nos movemos bajo la dirección del Señor. Amén. Ahí sí que su espíritu, nosotros nos movemos, Él nos guía, nos manda aquí, nos manda allá, nos dice qué hacer, nos dice qué decir, incluso, porque a veces no sabemos. Amén. Sin embargo, ¿será que no existe también eso dentro del lado de las tinieblas? Yo creo que sí. Sí. Hay incluso hombres enviados, mujeres enviadas a hacer maldad directo, no solo a siervos del Señor, sino incluso pues ahí sí que como dicen, a mover hilos y todo eso, pero muchas veces es influenciado por espíritus. Así es. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Si eso es en la potestad del aire, si eso es incluso en mi lugar de trabajo, en el lugar donde yo estudio, en el lugar donde yo vivo, ¿qué será al momento que sea tal vez de ministrar a una persona, tal vez, como dicen, poniendo manos a la ligera? ¿Qué será? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, pero es que eso es importante, hermano. Nosotros debemos realmente
como dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estoy yo peleando con el hermano Jonathan, no estoy peleando contigo, hermano, que está ahí. Realmente la lucha es espiritual. La batalla es ahí, en los aires, realmente donde no se puede ver. Y muchas veces como nosotros como humanos nos vamos a meter a, qué sé yo, a tal vez a donde no nos llaman. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén. Porque incluso tal vez por muy curiosos, podemos terminar contaminados. Así es. Podemos terminar, qué sé yo, como dicen, algo locos. Y debemos tener mucho, mucho cuidado. Recuerdo yo una vez, fíjate, Jonathan, me contaba esto un hermano donde antes iba yo. Y recuerdo yo que este hermano pues, me decía que él conoció a una persona y él pues parece que era un europeo. Y una vez dice que ellos se pues, pusieron a estudiar en toda la congregación donde él iba, se pusieron a estudiar todo el Nuevo Testamento. Sí. Y empezaron a estudiarlo y a estudiarlo y a estudiarlo. Y en medio de esa predicación, este hermano que estaba exponiendo el tema decía, hermanos, yo voy a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, dijo él. Bueno, dijeron todos. Más o menos cuando llevaba aproximadamente 12 o 15 días, lo fueron a ver. Cuando lo fueron a ver, el hombre estaba loco. Realmente, ¿qué sucedió en ese momento? No lo sabemos. Pero llegó al punto en el cual ese hombre estaba tan loco y parecía un animal. ¿Qué habrá sucedido en ese momento? ¿No será que tal vez el enemigo se le presentó o incluso empezó a batallar y tal vez no era el momento de batallar y terminó siendo arrastrado por una potestad? Ahí debemos de tener cuidado. Realmente nosotros nos movemos, como les decía, bajo la cobertura del Señor Jesús. Amén. Y no podemos, ahí sí que como decía nuestro pastor el día domingo, Él es la cabeza. Amén. Entonces no podemos movernos bajo otra situación o buscar otras cosas, sino que necesitamos realmente la dirección del Señor. Amén. Porque cuando no está la dirección del Señor, pues pueden suceder muchas cosas realmente aberrantes. Podemos incluso llevarnos de corbata a las personas. Así es. Podemos llevarnos arrastrados y nos podemos pasar llevando a cualquiera y no vamos a saber realmente ni a quién fue ni cuántos fueron. Entonces, realmente necesitamos conocer al Señor y movernos en esa atmósfera del Espíritu Santo. Amén. Fíjate que estás hablando algo muy interesante. Por ejemplo, algo que estás diciendo es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, ¿verdad? Así es. Donde pasó 40 días y 40 noches donde no probó bocado. Entonces, ¿qué sucede con las personas que toman las riendas de su vida así a lo loco, ¿verdad? Sucede lo que estás diciendo. Este hermano, yo no sé si Dios le dio o si fue el Espíritu Santo el que le dio, puedo decirte que tal vez no, por lo que sucedió, ¿verdad? Porque si nosotros no somos enviados no tenemos cobertura. Entonces, si no tenemos la cobertura, fácilmente nos van a poder, como dicen aquellos, ¿verdad?, dar en el cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos enviados y podemos abrir puertas. Yo creo que esto es importante porque ahorita vamos a empezar a hablar, este tema de hoy, primeramente Dios, lo vamos a hablar sobre cómo es que se manifiesta una transferencia de espíritus, pero en congregación. Porque precisamente por eso estábamos hablando del gobierno, de la policía, son congregaciones, son entes, son conglomerados, son conglomerados, ¿verdad? Y entonces, lo que se mueve en uno se va a mover en todos. ¿Por qué? Porque es como el cáncer, ¿verdad? Comienza pequeñito y comienza a matar a todas las demás células, porque se ponen de acuerdo. Exacto. Entonces, un espíritu y un mundo es de la misma manera. Ejemplo, vamos a lo que pasa con Coré, hablando de los hijos de desobediencia, ¿verdad? Exacto. Coré se levanta en contra de Moisés y Aarón, ¿verdad? Y dice, ¿y ustedes qué se creen? Se los estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Y ustedes qué se creen? ¿Por qué creen ustedes que son mayores que nosotros? Y toda la congregación de Dios es santa. Y entonces, nosotros también queremos gobernar, ¿va? ¿Qué pasa con Coré? Coré se pone de acuerdo con muchos, que son alrededor de 250, y entonces le transmite el espíritu de rebeldía a todos. A todos ellos. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice Moisés, bueno, presentemos incienso, presentemos oración delante de Dios, vamos a ver quién es quién, va. Y dice Moisés, bueno, Señor, que suceda con esto. Si no me has puesto tú a mí, entonces que suceda algo que nunca ha pasado. Y la tierra se abre, se traga a todos. A todos, y con todo. Con todo y todo. Vivos descendieron al Seol.
Entonces, qué tremendo, porque ahí hay una transferencia de espíritus. Una persona le transfirió a 250 personas un espíritu inmundo que los llevó a la muerte. Entonces, un ciego guía de ciegos. ¿Y qué pasa con eso? Que los dos van a caer en el hoyo. Exacto. Entonces, fíjense ustedes que también tenemos otro ejemplo y yo quisiera leérselos. Es segunda de Crónica, el segundo libro de Crónicas, 18:18 dice: respondió Micaías, por tanto escuchad la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿a quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu. ¿Un qué? Un espíritu. Y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió, versículo 21, saldré y seré un espíritu de mentira, un espíritu de mentira, en boca de todos sus profetas. Ojo que aquí no está diciendo tus profetas, sino que sus profetas, hablando de Acab, ¿verdad? Dice, entonces él dijo: lo inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo pasó el espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? La palabra que se usa en este lugar, de cómo pasó, ¿verdad? Es la palabra H5674, para los que están apuntando. Si usted quiere aprender y quiere aprender más, apunte. Esto está sacado del diccionario Strong. Dice, la palabra es avar, raíz primaria, cruzar a, es decir, cruzo de un lado a otro, ¿verdad? Como decir, yo me voy de este cuerpo a otro cuerpo, ¿verdad? Usado muy ampliamente en toda transición, en todo cambio de lugar, ¿verdad? Dice, figurativamente, salir, seguir, sobrepasar, tocar, transeúnte, transgredir, transgresión, trasladar. Aquí está el grano, dijeron aquellos, ¿verdad? Trasladar, traspasar, vagabundo, venir y viajar. Entonces, si nosotros usamos cualquiera de estas palabras, salir, sale de mí para entrar a otro. Seguir, salió y siguió a otro para entrar en él, a ver si puede entrar, ¿verdad? Sobrepasar, se sobrepasa de tus muros, de tus pensamientos para poder entrar en tu vida. Tocar, muchos espíritus tocan, no entran, pero te pueden tocar y como te dijera, trastocar tu pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? Transeúnte, alguien que pasa, ¿verdad? Como transitivo, que es lo que pasa cuando, digamos, una persona, dice la Biblia, que el espíritu inmundo que estaba dentro de la persona sale y dice, se va a lugares áridos y secos, pero no encuentra descanso y dice, volveré a mi casa. En la Biblia dice, volverá a su casa y cuando regresa encuentra la casa limpia, pero vacía. Entonces, pero también hay personas que sacaron al espíritu inmundo y regresa a ver qué tal va, qué es lo que hay ahí. Pero encuentra la casa limpia, llena del Espíritu Santo y no puede entrar. Entonces se vuelve un espíritu cíclico, ¿verdad? Porque hay espíritus cíclicos que visitan cada cierto tiempo a la persona. Ustedes han visto a esas personas que, por ejemplo, tienen ansiedad o tienen, ¿cómo se llama esa? Depresión. Depresión y la melancolía. Esos son 3 espíritus que visitan cada cierto tiempo a la persona. Hay días en los que se sienten, yo todo lo puedo, y están contentos, y de repente, pura gallina pollito con soco, con el pico caído, y no pueden salir de ese asunto, porque son espíritus que vienen y vienen y vienen cada cierto tiempo. Por ejemplo, un espíritu que visita cíclicamente Guatemala, por ejemplo, es el espíritu navideño. Y no es el espíritu que, como los anuncios dicen que, qué bonito, la unidad y todo eso. No, el espíritu que viene es la melancolía, la tristeza. Mucha gente se pone a tomar, se pone y comparten ese espíritu.
¿Por qué? Porque se recuerdan, ay, si en estas fechas yo me reunía con mi familia, ay, es que en estas fechas mi tío me daba no sé qué. Entonces los espíritus traen esos recuerdos para entristecer, pero no solo a unos, sino que lo hacen con familias, con conglomerados. Toda Guatemala es visitada por ese espíritu. Así es. Para Semana Santa, la Semana Zángana más bien, ¿va? Porque de Santa no tienen nada ustedes. Ustedes van a las playas, todo el mundo chupando, todo el mundo tirado, todo el mundo por aquí, borrachos, de todo. De todo. Entonces, ¿qué tiene de Santa? Nada. Ahí están. ¿Cuál es el espíritu que visita o que rige en toda esa temporada? La Reina del Cielo, que el Señor la reprenda. Entonces, muchos se hacen partícipes de ese espíritu. Comparten, dice la Biblia que Jezabel sienta y enseña a los siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces mucha gente comparte, se sienta a la mesa. Ay, no, ahorita no podemos comer carne, no podemos comer, tenemos que comer pescado, porque así dice la Biblia, dicen todavía unos. Entonces, pero no, esas son culturas, son ritos que se van haciendo constantes en el corazón de la gente y que abren la puerta para que los espíritus inmundos entren. Así es. Y hagan y deshagan. Entonces, solo por dar un ejemplo. Y ahora, si ustedes se dieron cuenta aquí está hablando de un espíritu de mentira. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, voy a dar un ejemplo, no voy a dar nombres. Hay congregaciones donde se predica, venga, traiga, cómprese el manto de no sé qué, ungido por no sé quién, la vela de no sé qué, la rosa de no sé qué, y ¿verdad? ¿Qué espíritu es el que se está moviendo ahí? ¿Será que es el espíritu de Cristo? ¿Será que es el espíritu del Señor? Yo digo que no, pero mucha gente está en esas congregaciones precisamente con un espíritu de mentira, como lo estamos viendo ahí. Sí, así es. Esto pues que hablaba Jonathan es importantísimo. Y no solo sucede acá en Guatemala, realmente sucede ahí sí que a nivel mundial. No sé realmente cómo es la situación en tu país. Y pues realmente no puedo hablar pues más que de como dicen, de mi propia tierra. Pero algo que les puedo decir, digamos, y es algo de conocimiento público. Ahorita pues más o menos por las fechas que estamos ahorita en este programa, ahorita está todo girando en torno a qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Que en esa situación todo está girando a qué va a pasar y qué va a suceder. Entonces, quiera o no, a uno pues tal vez le es indiferente, pero realmente uno, quiera o no, se entera de toda esa situación. Amén. ¿A qué quiero ir yo con esto? A que muchas veces nosotros también somos influenciados de esa manera, como decía Jonathan. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y vamos avanzando más en el conocimiento de Él y de su Espíritu, venimos a nosotros a recibir en cada uno de nosotros una libertad. Amén. Y esa es la libertad que nosotros añoramos. Y añoramos en cuanto a este tipo de situaciones. Mira, realmente te lo digo, y esto es incluso para testimonio así que del Señor. Cabal hace como 2 años, si no estoy mal, cabalmente para las fechas de Navidad, para que realmente vean que no es mentira, venía yo para acá, venía pues para la iglesia y salí temprano. Y recuerdo que era tanta la carga vehicular en ese momento que decía yo, ya me aburría estar aquí, decía, porque realmente pasé como 10 o 15 minutos aproximadamente parado, que ni para atrás ni para adelante. Ni para un lado ni para otro. Exacto, no se podía ni a la izquierda ni nada, totalmente parado. Entonces, en ese momento, pues dije yo, bueno, pues vamos a esperar. De hecho, hasta recuerdo que apagué el carro porque no había nada. Y en ese momento empecé a sentirme así solo, empecé a sentirme triste, empecé a sentirme desesperado. Incluso les digo, hermanos, pues sentí hasta deseos de matarme. Sí. En un momento a otro pues dije, no más avance, me voy a tirar del puente, porque adelante de donde yo estaba, pues hay un puente. Y en esas mismas reacciones dije, pero ¿por qué estoy pensando yo esto? ¿Qué realmente se está moviendo ahorita en esta situación? No sé si es el tráfico, no sé, pero realmente esa era la desesperación que había.
No, dije yo, ahorita nada que ver, y empecé ahí sí que a clamar y a interceder, y empecé a reprender, a cubrir mi familia, porque imagínense, si eso lo sentía yo, imagínense que yo hubiera llegado con esa contaminación a mi casa. Sí. O sea, eso es terrible. Dije yo, no, ahorita tengo que interceder y clamar, y empecé a orar, a interceder, y el Señor empezó a adorar, me dijo, empezá a adorar. Ahí yo soy puro, como dicen, puro loco en medio del tráfico, adorando al Señor, pero así sucede. Entonces empecé a adorar, y puse alabanzas, y puse ahí sí que a todo volumen el radio de mi carro, y realmente les puedo decir, se fue. Mire, yo vine aquí, ya venía contento, bendecido, pero realmente, si eso fui yo, tal vez como dicen, una debilidad en el espíritu. Pero les digo yo, ¿cómo estará la gente que no conoce al Señor? Que no realmente, o tal vez solo lo conoce y como dicen, de lejitos. Imagínense, eso sucedió. ¿Cómo habrá sucedido? ¿Cuántos incluso habrán deseado matarse, quitarse la vida en ese momento? Entonces, pero hay quienes incluso son indiferentes, pero es que a veces la contaminación ha llegado hasta tal punto que realmente son como seres inertes, que como que nada, que no sienten nada, y miren, debemos tener cuidado, porque si no, nos podemos realmente dañar a nosotros mismos. Podemos dañarnos en nuestro espíritu, dañarnos en la relación como pareja, en la relación con nuestros hijos, podemos dañarlos, porque no solamente estamos nosotros, sino también tenemos a ciertas personas a las cuales cubrimos, y quiera o no, todo eso desciende sobre la cabeza, dice la palabra de Dios, Amén, hasta el borde de las vestiduras. O sea, amén, no solamente de uno, sino que todos llevan esa carga. amén. Fíjate que hablando de todo esto, que es interesante lo que vos estás diciendo, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo es que el Señor te habló en el momento indicado y en el momento preciso. Yo recuerdo que una vez estaba contando nuestro pastor, ¿verdad?, que él había escuchado el testimonio de un hombre que había sido, se había metido a la brujería y había estado buscando poder. Eso era lo que este hombre buscaba, ¿verdad? Y entonces, fíjate que le dieron unos espíritus para que trabajaran en él, ¿verdad? Primero. Y uno de los trabajos para poder adquirir más poder para que él pudiera tener, era que le habían dado unos frasquitos así de vidrio con tapa y todo, y le dijeron que dentro de esos frascos iban unos espíritus, y el trabajo iba a ser que él iba a llegar a una iglesia, iba a destapar los frascos, y solo eso tenía que hacer, porque los espíritus que estaban dentro de esos frascos iban a ser enviados en contra de las cabezas de la iglesia. Fíjate qué tremendo. Y entonces resulta que cuando el hombre llegó a la congregación, estaban pues en la alabanza, adorando, cantando, y estaban todos contentos. Era una iglesia muy bonita, como de unos 500 personas más o menos, y estaban juntas ahí adorando al Señor. Y cuando este hombre quiso abrir los frascos, dice que peleaba y no podía sacar la tapadera, y estaba peleando por eso, y resulta que intentó, no pudo, se frustró y mejor se fue. Y entonces llegó con los que lo enviaron, ¿verdad?, a decirles, miren, fíjense que yo llegué a la congregación esta, intenté abrir los frascos, pero no pude. No, nosotros ya lo sabíamos, dice que le dijeron los brujos, ¿verdad? ¿Y cómo? Dice que le dijeron ellos. Es que mira, le dijo, ¿sabes qué es lo que pasó? Esa gente está consagrada para Dios y no tienen puertas abiertas. Por eso esos desgraciados no pueden caer, dice que les dijeron, perdón por la expresión, pero así dice que dijeron. Entonces, interesante, precisamente es el punto que tú estás tocando, ¿verdad? ¿Cómo evitamos nosotros que el enemigo pueda entrar? ¿Cómo evitamos nosotros que el espíritu inmundo entre en nosotros? Transfiera, ¿no? Precisamente es lo que está sucediendo en el relato que les hablaba yo de la Biblia, ¿verdad? El espíritu inmundo regresa, viene a ver qué onda, ahora qué hay. Y si encuentra la puerta abierta, él dice, se agarra a la casa como que fuera de él. Porque él dice, volveré a mi casa, porque él se cree dueño de nosotros, ¿verdad? Por eso dice 1 Corintios 3:16, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Si cualquiera que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Fíjate qué tremendo.
¿Por qué? Porque nosotros permitimos que los espíritus inmundos entren y destruyan este templo. Un templo principal es nuestro corazón. ¿Qué pasó contigo? Mientras tú estabas en ese lugar, en la cola, el espíritu inmundo quiso venir a entrar, quiso forzar la puerta, ¿verdad? Pero sentiste esa presencia, ¿verdad? Ese movimiento. ¿Y qué hizo el Señor? Ponerte a adorar. Esa es una llave muy poderosa. La adoración es una llave poderosa. Hace unos años recuerdo yo que se levantó una profecía dentro de la iglesia y decía, pueblo mío, dice el Señor, he aquí que yo te entrego una llave poderosísima. Así fue como lo dijo la persona que estaba profetizando. Y decía, y esta es la adoración. Porque por medio de la adoración, dijo el Señor, yo te cubriré con la borla de mi manto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros nos metemos incesantemente a buscar al Señor, como decimos, nos metemos en Él, ¿verdad? Ese es el punto. Él se convierte en un baluarte, se convierte en una muralla, se convierte en una protección para nosotros. Tampoco hay que hacerlo como los de Israel, que ya cuando se vieron que ya los estaban venciendo, muchachos, tráiganse el arca como que era un amuleto. No, simple y sencillamente dice la Biblia, no dormirá el que guarda a Israel, no se dormirá el que guarda tu alma. Entonces, si nosotros nos volvemos partes del reino de Dios, entonces nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios, porque Dios está cubriéndonos. Entonces, otra de las cosas, nosotros estamos hablando de congregaciones, un mapeo espiritual, muy bien dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Un mapeo espiritual, ¿de qué trata? ¿De qué me estás hablando, Willis? Dijeron aquellos, ¿verdad? Les estamos hablando de que usted tiene que ejercitar su discernimiento de espíritus. Así es. Usted tiene que saber dónde está parado, qué es lo que se mueve. Por ejemplo, miren pues, allá, aquí, para no ir tan lejos, aquí arribita, en la zona 1, aquí ¿qué se mueve? Se mueve la idolatría, poderosísimamente se mueve eso. Se mueve la lujuria, se mueve el homosexualismo, se mueve la prostitución, se mueve la corrupción, se mueve la disfuncionalidad de las familias, un espíritu de división, pues, ¿verdad? Violaciones, hechicerías. Aquí, dentro de la zona 1, es una amalgama de situaciones tan diversas que es como un caldo de cultivo, si lo habláramos médicamente, es como un caldo de cultivo de una enfermedad, pues, tiene de todo metido ahí. Y entonces, fácilmente, si ustedes caminan en cualquier parte de la zona 1, hay brujos, hay lectores de manos, hay adivinos, hay estas cosas de acupuntura, hay un montón de cosas que se dan por todo este lugar. Pero sobre todo, fíjense que un día contaba un hermano que él vio que en el parque central donde está el palacio, él estaba ahí sentado y dice que él de repente empezó a tener una visión. Y él veía que dentro del Palacio Nacional, ¿verdad?, empezaron a salir como tentáculos que se movían ahí. Y ese es el espíritu de manipulación que hay ahí dentro. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Ejemplo bíblico. Ahí está Moisés enviando a los 12 a reconocer la tierra. Ahí está Josué quemando a los 2 a Jericó. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que entender de qué se trata. Cuando Moisés mandó a los 12, aquellos dicen, ay, es que ya es una tierra de gigantes y nos pareció que nosotros éramos como langostas ante ellos. Pero ¿quién va con nosotros? ¿Qué fue lo que dijo Josué cuando dio un buen reporte? Él dice, si el Señor ha hallado gracia en nosotros, el Señor nos dará la tierra, porque Él está con nosotros. Entonces, nosotros entramos a un lugar y tenemos que reconocer el terreno. Eso yo le estoy hablando de la zona de la capital, pero también dentro de las congregaciones tenemos que mapear, tenemos que saber qué es lo que se mueve. Porque mire pues, dice la Biblia que en la mies del Señor hay trigo y cizaña. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo vino y sembró cizaña. En la viña del Señor muchas cosas hay. Entonces nosotros tenemos que saber
tenemos que saber identificar a las pequeñas zorras. Porque dice la Biblia que las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Imagínate, pequeñas zorras. Un pequeño espíritu puede destruirlo todo. Entonces, miren, pues una vez me recuerdo yo que tuvimos una situación difícil en la iglesia. Se empezó a mover un espíritu sexual, pero así, bien tremendo. Y empezó a manifestarse en varios matrimonios. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? No hay transferencia, no hay un, ¿cómo se llama? No hay una, ¿cómo es que podemos decir nosotros que no existe la transferencia, que no se puede comunicar el espíritu o que no puede contaminar a los demás? Bien. Si ustedes se dan cuenta en las congregaciones, los que hablan chisme, todos juntos. Los que les gusta el adulterio, todos juntos. Los que les gusta mentir, todos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos receptores. Hay un emisor y un ¿cómo se llama? Un emisor y un receptor, ¿verdad? Uno que manda y uno que recibe. Y cuando uno tiene abiertas las puertas, el espíritu aprovecha y se mete. Por eso debemos de cerrar todo portillo. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Realmente, como dice Jonathan, es importante que nosotros realmente sepamos incluso dónde nos estamos metiendo, ¿verdad? A dónde nos estamos yendo. Miren, nosotros pues sabemos incluso algo y una de las frases tan importantes que nosotros debemos pues mantener en nuestras vidas y es más bien una palabra, es acerca de la doctrina. Nosotros que la doctrina es una manera de vivir. Amén. Y quiera o no, dentro de los países, dentro de las iglesias, tienen una manera de vivir. Amén. Pero vuelvo otra vez al punto, es siempre influenciado, y traigo eso de influencia, es influenciado por espíritus. Amén. Entonces, veo yo esta situación, tanto aquí es 1-1 y pues para que veas, aquí está, pues, ¿te acuerdas cierta vez que estábamos ahí en el Parque Central, que tuve la oportunidad de estar ahí en la concha acústica? Amén. Recuerdo yo pues estar ahí viendo igual ahí y tratando de saber qué era lo que se movía. Y entonces empecé a oír todo el ruido que había, porque realmente no puedo decir que había algo, sino que había bastante ruido. Había un concierto allá del otro lado, había de este lado, pues estaban pues en un servicio, aquí estaba el palacio, y entonces había un ambiente tan convulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque a veces en nuestro hogar también se manifiesta algo así. Amén. Qué sé yo, como dicen, cada quien en su propio mundo. Pero es a veces porque incluso la cabeza es porque no está en donde tiene que estar. ¿Dónde traigo yo esto? Que es cabal el ejemplo de que veníamos hablando de acá, ¿verdad? Uh-huh. Realmente el Señor ya había decretado el mal contra él. Y en ese momento él quería realmente saber qué era lo que pasaba. Y es que también veamos la osadía de Acab de decirle, de ir a llamar a Micaías, creo que es el profeta. Micaías mal. Micaías estaba ahí y le dice, no, es que el Señor ha declarado el mal contra ti. Y le dice, no, primero, es que realmente lo sarcástico que era Micaías, le dice, no, tú vas a vencer. Le dice, no te he dicho que me hable siempre la verdad. Pues, o sea, él sabía de que él no le estaba diciendo Entonces él le dice, no, lo que pasa es de que. Entonces en ese momento le dice, ves, te dije, no va a hablar mal, no va a hablar lo bueno, lo que yo quiero. Ahí está. Pero es que ese es el punto, hermanos. No es lo que nosotros querramos, sino es lo que el Señor anhela. Lo que el Señor quiere, lo que la voluntad del Señor en nosotros. Entonces, Él no anhela que nosotros estemos siendo cautivos por qué sé yo, el espíritu qué sé yo, que se mueve acá en Guatemala. Qué sé yo, el espíritu que se mueve en El Salvador, en Nicaragua. Y hablo de esta manera porque yo sé que tal vez nos oyen en las naciones, que se mueve en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en México. ¿Qué se mueve realmente? No solo es, pues, vamos ahí sí que a ver qué sale. No solo es eso, sino que es estar viendo, porque uno no sabe, perdón la expresión, tal vez tan vulgar, en dónde nos pueden echar gol, hermanos. No podemos porque, miren, pongamos el ejemplo de un futbolista, ¿verdad? Más que todo un defensa.
El defensa tiene que estar pilas porque tiene que, ahí sí que por lo menos echarle la mano al portero a evitar que... Literalmente les echan gol. Exacto. Entonces, porque ahí ya el último eslabón ya es el portero y el portero pues tiene que, ahí sí que rifarse el físico, como dicen. Sí. Entonces, cada uno de nosotros así es. Realmente en el cuerpo hablando, ¿verdad? Tenemos esa defensa y miren, pues tenemos incluso la transferencia de espíritus a través de los ojos, a través de los oídos, a través de incluso de hablar. No dice, ¿ves? No es lo que entra al hombre, sino lo que sale, dice. Así es. Lo que contamina al hombre. ¿Verdad? Tenemos poder de dar vida y de dar muerte. Exacto. Imagínense, a través de los oídos, la semana pasada hablábamos de la música. Exacto. Ahora hablemos de la vista. ¿Cuántos no ahora? Si antes recuerdo yo que incluso pues se hace mucha burla de esto, incluso hoy en día están aquellos pues predicadores que hablan acerca de los videojuegos y la transferencia. O sea, si incluso en el antes, qué sé yo, tal vez años 80 y 90, que creo que era donde se escuchaba bastante esto, y ahora dicen, no, eso no es cierto, eso es mentira, y niegan rotundamente esa transferencia. Entonces, como la viejita que decía, la tele es la caja del diablo. Exacto. Entonces, imagínense, no podemos realmente meternos a eso, a ver qué es la última serie que sacó cada una de las plataformas ahorita que hay de streaming. No podemos. Realmente nuestro deber es empaparnos del Espíritu Santo y llenarnos de Él. Si eso sucedió en el tiempo antiguo, ¿verdad? Por decirlo así, en el tiempo en el cual se manifestaba el Señor de una manera distinta a lo que se manifiesta ahora, si eso sucedió ahí, que no había televisión, no había radio, no había música, no había... Si eso sucedió así, imagínense ahorita que está tan así que a la puerta, a la vuelta de la esquina está todo este asunto. No podemos. Y digo yo, no podemos, porque aunque no pudiéramos, lo hacemos. Así es. Y debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Eso fue la mentira. ¿Qué será con una situación de lujuria? Con una situación de miedo incluso. Ay, hablando de miedo, ¿te acuerdas que hace unos días estábamos hablando con una hermana que entró en terror? Que no quiere salir a ningún lado porque ahorita con la noticia esta de la enfermedad esta del COVID, pues la hermana está aterrorizada totalmente. Este es un espíritu congregacional, más que congregacional, es un espíritu mundial que se está moviendo, y realmente yo puedo decir, esto es de parte de Dios. Es como lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? El Señor, ¿por qué envió a este espíritu de mentira en medio de todos los profetas? ¿Por qué? Porque Él tenía decretado el mal contra el que había hecho mal en contra de Dios. Entonces, no estoy diciendo, los estoy tratando de impíos, inmundos, no. Lo que quiero decir yo es, hermanos, es necesario que nosotros como siervos de Dios recapacitemos y pensemos realmente si nosotros estamos haciendo bien las cosas. Porque un espíritu inmundo puede entrar en cualquiera. Fíjate que hablando de esto que tú estabas hablando de ver y oír y sentir, que creo yo que esos también van a tener que ser temas consecuentes a todo lo que estamos hablando. Fíjense ustedes que yo conocí una iglesia a la cual yo iba y lastimosamente, por eso no estoy dando nombres, solo voy a contar lo que pasó. Había un hombre que era ¿cómo se llama este? El líder de jóvenes, pastor de jóvenes. Ya estaba nombrado como pastor. Y nosotros teníamos un grupo de intercesión en aquel momento y dentro de toda la gente que iban como unos 15 jóvenes con nosotros a interceder todas las mañanas. Y entonces de repente los jóvenes empezaron a faltar y yo decía, ¿pero y qué pasó? Porque están bien ponchados, dijimos, en el espíritu, ¿verdad? Orando, intercediendo, pidiéndole al Señor, vimos sanidades, vimos milagros y de repente empezaron a bajar, pero yo no entendía por qué. Y entonces un día, me recuerdo yo que estaba cerca de mi casa y arriba de la casa hacen una cosa, ¿cómo se llaman estos de disfraces? ¿Cómo se llama? Convite. Hacen un convite todos los años allá en la zona 8. En ese momento yo vivía allá. Y entonces cabalmente yo venía a salir de mi casa a comprar un poco de azúcar, porque como no me gustan a mí esas bullas y todo eso, yo venía de regreso cuando me encontré a los jóvenes. Y yo le digo, muchachos, ¿y ustedes qué están haciendo aquí, va? Aquí viendo a ver qué nos sacamos de bueno, me dijeron, lo que estás diciendo. Buenos chamucos se van a ganar, les dije yo.
Y me empecé a reír y les dije, muchachos, no tienen nada que hacer aquí. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? No, es que el pastor nos invitó. ¿Qué pastor va? El pastor de jóvenes. Los había invitado a irse a meter al convite a ver qué había. Entonces, muchas veces, muchos de los ministros cometen errores así, porque están con un pie en el mundo y un pie en Cristo. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Tibio no te quiero, te voy a vomitar. Así de sencillo. Entonces, la tibieza del corazón, miren qué responsabilidad, porque es que nosotros estamos hablando aquí y me alegro, mira, de verdad, te bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que las enseñanzas que has recibido ahora las estás poniendo en práctica y eso te ha servido. Pero imagínense qué responsabilidad la que tengo yo si yo te enseño mal. Exacto. Si yo te enseñara, mira, vámonos a una discoteca, mira, vámonos aquí, vámonos allá, ay, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Entonces, muchos ministros no toman en cuenta esto y ellos mismos son las puertas que contaminan a los demás. Exacto. Yo recuerdo que este hombre se llevaba a los patojos, regresaban 2, 3 de la mañana a sus casas. Y por eso es que ya los muchachos ya no iban a orar, porque ya iban retarde, estaban recansados, habían ido a discotecas, a veces los habían visto borrachos en la zona 10, lastimosamente. ¿Qué pasó con muchos de ellos? Miren pues, uno de los jovencitos, me recuerdo yo, un trompetista muy bueno, resultó metido en un punto de drogas, abandonado. Traté yo de hablar con él, de volverlo al camino y el cuate ya no quiso. Se volvió feo. A un par de patojos a los que yo había estado trabajando, porque eran, como yo no conocía en ese momento la doctrina de amistad con permiso matrimonio, yo estuve atento a ellos de que no fueran a cometer un error. Resultaron con un embarazo, la patoja abortó, el patojo se fue y se volvió gay. Entonces, imagínense qué responsabilidad la que tenemos nosotros como ministros de Dios y tenemos nosotros que trabajar en pos de, como dijiste tú, no de lo que yo quiero, sino que de lo que Dios quiere. Entonces, nosotros no podemos permitirnos, hermanos, dejar que nuestra carne, que nuestros sentimientos, nuestros enojos, nuestras cargas nos lleven a lugares donde no tenemos que ir. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. El espíritu que debe estar dentro de nosotros debe ser el espíritu del Señor. Amén. Porque fíjense ustedes, aquí estamos viendo una congregación fuera, pero fíjense ustedes que cuando nosotros no cerramos la puerta, puede haber una multitud adentro. Ejemplo bíblico, vamos al Gadareno. ¿Cuántos espíritus inmundos habían dentro de él? Dice el espíritu cuando ve a Jesús, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? ¿Quién era? Legión, dice. Una legión tenía por lo menos de 6,000 a 8,000 soldados. Entonces, ¿como cuántos habían adentro? Piden que los echen a los cerdos. Los cerdos no aguantan. Y era una piara tiene 300, 400 cerdos. Y no aguantan la carga espiritual. Imagínense la capacidad del hombre que tiene para recibir espíritus. Y si tiene esa capacidad de recibir espíritus, ¿qué habrá dentro? Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, abran su corazón, saquen todo lo que tengan adentro, porque poco a poco el Señor nos va a hablar, nos va a decir. Fíjense pues que yo empecé a tener unos sueños donde yo veía en aquel momento un montón de cosas egipcias. Y resultó que dentro de mi generación, alguien tuvo que haber visto con eso. Y el Señor se lo reveló al profeta. Él oró por mí y el Señor me liberó. Y gloria a Dios por eso. Porque ahora estoy aquí sirviendo al Señor y no estoy sirviendo a los ídolos. Por eso necesitamos un hombre de Dios que tenga revelación. Un hombre de Dios que nos guíe a la verdad. Que nos pueda enseñar como un padre a qué cosas son las que nosotros tenemos que ir arreglando. Porque imagínense aquí, Acab no se arrepintió. ¿Sabes qué hizo? Agarró a Josafat, lo vistió como rey, él se vistió de mendigo queriendo engañar a Dios. ¿Y qué pasó? Lanzaron una flecha aparentemente al azar, pero esa flecha estaba destinada para él. No dice pues, Micaías le dice, el Señor ha decretado el mal contra ti.
¿Quién lo decretó? El Señor. Dios. Entonces, no esperemos a que el Señor tenga que decretar la muerte para nosotros. Amén. Eso es, cabal, lo que decís, Jonathan, cómo es impactante, porque entonces a veces los ministros tratan de aparentar incluso ser menesterosos, ser hombres que no, pues, comunes. Pero es que realmente el llamado, no, como decía, realmente eso es, creo que hasta un poquito de la continuación del tema que dio el día domingo el pastor, ¿verdad? La cabeza. Cabal, cómo es importante, porque la cabeza, si la cabeza está mal, el cuerpo también está mal. Así es. Y eso es hablando de la congregación. Si el pastor, y es que miren, yo no quiero realmente atañirle nada a alguien o pues decirle, mira, tú pecaste y ya. No, realmente no es esa mi intención. Yo realmente hoy lo que anhelo es hablarle a todos. Anhelamos hablarle a todos. Realmente conozcan, sepan, incluso en dónde se están congregando. Amén. ¿Cómo es el mover? ¿Realmente he crecido yo como hijo de Dios o me he quedado estancado? Amén. ¿He crecido y he aumentado mi conocimiento del Señor o solo me he sentado durante 30 y pico de años a saber qué es lo que dice un Señor que a la larga ni siquiera conozco, ni siquiera o sé dónde vive? Sí, O sea, ¿el Señor de quién? De esos. Exacto. Entonces, no sabemos incluso. Miren, lo digo yo porque recuerdo yo, eso es otra historia que sí que nuestro pastor nos ha contado, acerca de una hermana que estaba en Estados Unidos, recuerdo, si no mal recuerdo. Y dice que en ese momento ella quería ir estaba pasando, venía de su trabajo, creo yo, y escuchó que había una congregación. Entonces dice que ella fue, y en ese momento parece que era un servicio de Santa Cena, aparentemente. Entonces dice que cuando ya le sirvieron su Santa Cena, le estaban dando carne y sangre. O sea, literalmente, carne cruda y sangre. Entonces dice que ella cuando vio, dice, ¿qué hago? Entonces en ese momento ahí sí que solo por compromiso. Imagínense, o sea, ahorita es sorprendente porque nosotros conocemos que a través de la Santa Cena nosotros pues nos hacemos... Hay otra transferencia. Hay otra transferencia. Pero de Cristo a nosotros. Si imagínense qué sucedió con esta hermana. En Chamucá. Entonces, hermanos, les digo yo esto, sepamos en dónde nosotros estamos parados, sepamos también incluso a quién seguimos, porque puede ser que sea el mejor ministro del mundo, pero puede ser que tenga un pie chueco, sí. Porque sabemos que somos humanos y tenemos pies de barro, y por eso es que nosotros a quien debemos de seguir y pedirle que el Señor deposite de su espíritu, transfiera de su espíritu, traslade de su espíritu hacia nosotros, es del Señor y de nadie más. No busquemos una aparente unción de un hombre o una aparente unción o un aparente ministerio incluso de un hombre o de una mujer, sino busquemos más bien la verdad que es Jesucristo, al espíritu de verdad que es el Señor. Fíjate qué tremendo lo que estás hablando, porque hablando de contaminación congregacional, ¿verdad? Hay congregaciones donde el pastor es un amor y toda la gente es un amor. Pero hay congregaciones donde los pastores, apóstoles, profetas, etcétera, lo que tienen es un espíritu de orgullo, pero así muy arraigado, y hacen que toda la gente sea igual que ellos. Desprecian a los demás y todos los demás se desprecian a unos a otros. Son inquisitivos, son déspotas. Y la gente se convierte así. Nosotros tenemos la bendición, no porque sea, que conste, no estoy diciendo eso, pero nosotros tenemos la gran bendición de que dentro de nuestra congregación nosotros nos hemos convertido en una familia. Digamos, con Jorgito nosotros somos como hermanos. Yo lo cuido a él me cuida a mí, cuidamos a nuestros hermanos más pequeños, cuidamos a los jóvenes, cuidamos a los ancianos. Todos nos estamos cuidando. Hemos aprendido, dice la Biblia, que conste que no lo digo yo, dice la Biblia, que el amor ¿cómo se dice? Es la muestra, no, es el testimonio de que Cristo está en nosotros. Dios es amor. Y si no tenemos amor, nada somos. Entonces, mire pues, imagínese usted que Acab y Jezabel fueran pastores. Bueno, de hecho, fueron pastores, más bien, de la congregación de Israel.
¿Qué pasó con ellos? Jezabel, por un lado, sentó a los siervos, como les decía yo hace un momento, a su mesa a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero dice el libro de Apocalipsis que les enseña también a las cosas inmorales, las cosas sexuales. Wow. Por otro lado, también está Acab, que también es un manipulador. Dice, Acab hizo lo malo más que todos los reyes que fueron antes que él. ¿Qué título? Hizo más que todos los que fueron antes que él. O sea, este les dijo, quítense de aquí, muchachos, yo soy el rey de los malos. Qué tremendo. Pero miren pues, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se aparta su corazón de Dios. Y el Señor tiene que levantar a un Elías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Encontrar a un pastor que tenga el espíritu de Elías. El espíritu que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y del corazón del pueblo al Señor su Dios. Así es. ¿Y qué más? Un pastor que tenga revelación para escabecharse a todos los profetas inmundos. Amén. ¿Por qué? Porque en el torrente de Cisón aquel se voló la cabeza de todos. Porque no debe de haber inmundicia en el pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo volvió al Señor. Y por medio de esa bendición de volver al Señor, empezó a derramarse la bendición. Pero miren pues, esto es importante. Porque la bendición que se derramó vino en lluvia. Y esa es en palabra. Debemos de buscar un pastor que tenga palabra. Porque dice la Biblia, y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo seremos libres nosotros de los espíritus inmundos? Conociendo la verdad. Amén. Conociendo a Cristo. El Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros porque Él nos guía a toda verdad. Amén. Nos va a guiar a la plenitud de Cristo. Esto es un camino que va de poco a poco. Entonces, ¿hoy qué necesitamos hacer? Entremos en el Espíritu de Dios, pidámosle al Señor que esté con nosotros. Si tú estás en una congregación donde se mueve un espíritu jezabélico, te vas a dar cuenta en varias cosas. Te voy a explicar en qué radica. Primero, en que las mujeres van a querer montarse sobre los esposos, van a querer poner su trono sobre ellos, los van a querer manipular. Si ves un espíritu que manipula, si ves a una mujer manipulando a otras, si es la pastora la que manipula, ahí hay un espíritu jezabélico. Si tú ves un espíritu de hombre que está manipulando, que está haciendo reinitos dentro de la congregación, es un espíritu de Absalón. Cuidado, porque todos estos espíritus se meten. Está aquel espíritu que persigue a los profetas, que es el de Jezabel. Está el espíritu de Atalía, que se quiere quitar a todos los que son los descendientes del rey. Es decir, todos los que son ministros, pues, anda solo volándole la cabeza a los demás. Jezabel levanta falsos testimonios. Solo para que te des cuenta, un poquito de la lista. Y eso lo vamos a hablar ya despuesito, porque creo que ya nos quedamos sin tiempo. y otra vez nos quedamos en las mismas, pero creo yo que el Señor nos va a permitir grabar otro programa de estos que va a ser de mucha bendición para que nosotros vayamos entendiendo. Creo yo que sería bueno que habláramos, Jorgito, si se pudiera, de la contaminación visual. Sí. Después, o cómo es que el espíritu se transfiere de una forma visual. Después tal vez lo de los oídos y así nos vamos. ¿Qué te parece? Sí, pues a mí me parecía excelente. Realmente todo es lo que disponga el Señor. Amén. Amén. Porque a veces, como les digo, pues el Señor pues nos da nosotros hacemos el bosquejo y a veces nos quedamos sin tiempo. Sí. Pero bueno, realmente, amados hermanos, aunque quisiéramos pues continuar, se nos ha agotado el tiempo. Pero les digo, busquemos siempre al Señor. Busquémoslo en todo momento. Y si incluso has tenido visitaciones en este tiempo de pandemia, no del Señor, sino visitaciones demoníacas, y hoy te digo, acude al Señor, busca refugio en Él, y ahí sí que corre a sus brazos, porque Él te guardará. Él te guardará, y si incluso pues esos espíritus cíclicos, como de los que hablamos, y tú quieres ser libre de eso, pues acércate al Señor. Y nosotros pues en este momento pues vamos a orar por ti, vamos a orar por todo Amén. esto, pero si incluso tú quisieras tal vez tener un poquito más de cercanía hacia lo que pues con nosotros, o tal vez platicar con alguien, tal vez incluso en palabra si de administración, consejería, ¿verdad? Así es, pueden escribirnos al WhatsApp que tal vez está en pantalla, es el 54 74 47 79 o el número de área es 502. Nosotros, aunque sea, miren, no es incluso, pues, no es
tal vez como estamos aquí de manera física, sino aún por videollamada. Realmente hoy no hay excusa. Hemos ministrado a gente Así es. en otros países y el Señor los ha ayudado por medio de videollamada, porque miren pues, tenemos que entender que tenemos un Dios todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Quiere decir que Dios está en todo lugar. De hecho, Él está cerca de ti. Entonces, lo que tú necesitas es, si necesitas la administración, si quieres sacar todo lo que está dentro de tu corazón, si te has sentido atacado por espíritus inmundos, si has sentido que te han hecho brujería, si has sentido que es algo generacional, o que sientes que no sientes bien tu cabeza, cualquier cosa, nosotros estamos para servirte. Amén. Así que ahí donde estás, acompáñame a orar. Ahí, pues, si incluso pues quisieras hoy entregarle algo al Señor, pues entrégaselos, despójate de ello. Así que Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, bendito Jesús, hoy por este tiempo, por este momento, Señor. Y hoy delante de ti venimos, Jesús, clamando hoy por tu ayuda, Señor, clamando hoy por tu misericordia, que hoy nos ayudes, Señor, y que aquellos espíritus que aún incluso moran dentro de nosotros hoy sean echados fuera por la poderosa sangre de Jesús, porque tú moriste en la cruz para hoy darnos libertad y darnos abundancia de vida. Así que hoy clamamos que incluso todo espíritu de muerte que ha sido levantado en los jóvenes y aún incluso sobre los bebés, hoy lo echamos fuera sobre de esta nación, porque hoy, Jesús, tú nos has dado la victoria, nos diste la victoria en esa cruz y hoy clamamos, Padre Santo, para que en este momento todo espíritu visitador sea echado fuera, porque nosotros te pertenecemos a ti, pertenecemos, Señor Jesús, y hemos sido marcados con tu sangre, Señor. Hoy incluso, Señor, si hay jóvenes, si hay señoritas, si hay hombres y mujeres que están tal vez siendo asediados y hay un espíritu de muerte acechando hoy, Señor, lo rociamos la sangre de tu Hijo Jesús en ellos para que ellos sean marcados y sean salvados, Señor, de esa visitación. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu que ha venido hoy a jugar con tus hijos, Señor, a venir a manipularnos hoy, Señor, échalo fuera, repréndelo, por favor, te lo pedimos, Señor, porque nosotros hoy nos acogemos a ti, nos acogemos a tus alas, Señor, para que tú nos abrigues y tú nos guardes hoy en este día, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por esto, Señor, para que hoy proclames libertad en las naciones, proclamamos para que hoy proclames libertad aún en Chile, en Argentina, Señor, en Estados Unidos y en México, Señor, en Nicaragua y en El Salvador, esas naciones, aún en Panamá, Señor, sean libertadas y hoy sean llevados a un mover profético poderoso, Señor, a un mover de tu espíritu poderoso. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que hoy el espíritu de mentira, el espíritu de lujuria hoy sea echado fuera. Clamamos, Padre Santo, para que hoy venga tu espíritu y gobierne en estas naciones, que gobierne en América, Señor Jesús, y que América, Señor, se convierta en la luz para el resto de los continentes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por todo esto, Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar acá con nosotros. Les bendecimos. Jonathan, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la oportunidad y muchas bendiciones, hermanos. Amén. Hasta pronto.